Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Evangelio de Marcos, capítulo 2, los versículos 18 al 20. Ahí vamos a leer Marcos, capítulo 2, los versículos 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. El tema central de este pasaje, como se puede ver claramente, es precisamente el ayuno. El ayuno. Los discípulos de Juan y de los fariseos se acercan a Cristo y le cuestionan por qué sus discípulos no ayunaban cuando era una práctica tan común, tanto de los fariseos, que se consideraban la religión más estricta de su tiempo, como de los discípulos de Juan. Es importante aclarar, hermanos, que Juan el Bautista, ya en este texto, había sido decapitado por Herodes y aparentemente sus discípulos, como no tenían esa dirección de Juan, se aliaron en ese momento precisamente a los enemigos más enconados de Cristo y van juntos, mansos y cimarrones, a preguntarle al Señor y a cuestionarle por qué sus discípulos no ayunaban. Noten que en los versículos 13 al 17, donde acabamos de leer, se nos dice que Leví, es decir, Mateo el evangelista, el que escribió el evangelio, acaba de invitar a Cristo, Mateo o Leví, precisamente a un banquete. Y esta gente estaban allí esperando que el Señor pues saliera del banquete para preguntarle por qué tú y tus discípulos se comportan de una manera tan distinta. ¿Por qué tus discípulos no ayunan, Jesús? Ahora, hermanos, el problema central aquí es la concepción equivocada que estas personas tenían acerca de la naturaleza y esencia misma del ayuno. Ese es el problema central aquí. Ellos habían perdido de vista la verdadera enseñanza bíblica al respecto. Y yo creo que de la misma manera la iglesia contemporánea, tristemente, ha perdido de vista la esencia de lo que debe ser el ayuno. Por eso, antes de comenzar a ver lo que está pasando aquí, tenemos que definir lo que es el ayuno. Hermanos, ¿qué es el ayuno? Hay muchos conceptos equivocados al respecto al día de hoy y por eso, antes de decir de hecho lo que es, vamos a ver algunas cosas negativas o qué no es el ayuno. ¿Qué no es el ayuno? Yo voy a dejar la pregunta ahí al aire de qué es el ayuno porque la voy a responder, claro que sí, más adelante, pero quisiera primero, de manera preliminar, explicar lo que no es el ayuno. Cuando nosotros hablamos del ayuno, no estamos hablando aquí de esa abstinencia de alimentos que algunos hacen con fines estéticos o terapéuticos. Repito, hermanos, al hablar de ayuno aquí, no nos estamos refiriendo a esa abstinencia de alimentos que algunos hacen con fines estéticos o terapéuticos. Es decir, no estamos hablando de abstenerse de alimentos con esos fines. Hay ciertos círculos al día de hoy en los cuales el ayuno es una moda. Solamente hay que ir, por ejemplo, a las librerías para darse cuenta del lugar que ocupa el ayuno o la dieta en la mentalidad del hombre moderno. O no vaya a la librería, si quiere véalo por redes sociales. De hecho, hay muchos libros que se han convertido en éxitos de librería y que hablan del tema del ayuno.
Por ejemplo, hubo un libro que fue vendido ampliamente en los Estados Unidos hace unos años y cuyo título era El ayuno, la dieta máxima. Así se titula ese libro, El ayuno, la dieta máxima, del doctor Alan Cott. Este señor recomienda el ayuno como un medio eficaz, miren para qué, para perder peso, para sentirnos mejor física y mentalmente, para vernos y sentirnos más jóvenes, para ahorrar dinero, para purificar nuestro cuerpo, para purificar la presión sanguínea y el nivel de colesterol, para romper con ciertos vicios como las drogas, el alcohol y el cigarrillo, para destensionarnos, para dormir mejor, para sentirnos eufóricos, para agudizar nuestros sentidos, para despertar nuestro proceso mental, para elevar nuestra autoestima, para elevar nuestro autocontrol, para compartir con el hambriento y hasta para procurar revelaciones espirituales. Según el doctor Cott, el ayuno sirve para todo eso y, aunque no estamos negando que algunas de estas cosas sean verdad, sin embargo, hermanos y amigos, cuando hablamos del ayuno desde el punto de vista bíblico, no nos estamos refiriendo a nada de esto. Aunque de paso, cabe decir que la abstinencia debe ser parte de nuestra vida piadosa. Recuerden, hermanos, que esta serie se titula ¿Cómo ejercitarnos para la piedad? Ejercitándonos para la piedad. Y estamos hablando que para ejercitarnos en la piedad debemos practicar las disciplinas espirituales. Y esta es una disciplina, la del ayuno. O sea, la abstinencia, claro que debe ser parte de nuestra vida piadosa, ya que se nos manda como creyentes a ser moderados en todo tiempo, aun cuando no estemos ayunando, hermanos. Aun cuando tú no estés ayunando, tú estás llamado, y yo también, a ser moderados en todo tiempo, porque recuerden que la glotonería es un pecado ante Dios. Aunque no lo recomienda el doctor Alan Cott en su libro, debió hablar de eso, de la glotonería. Pero la glotonería, bíblicamente hablando, es un pecado. En segundo lugar, hermanos, al hablar de ayuno, tampoco nos estamos refiriendo a esa serie de abstinencias que algunos observan cada cierto periodo de tiempo, como si fuera una especie de rito, un rito que nos hace ganar puntos delante de Dios. No nos estamos refiriendo a eso, repito. No estamos hablando de esa serie de abstinencias que algunos observan cada cierto periodo de tiempo, como si fuera una especie de rito que nos hace ganar puntos delante de Dios. Por ejemplo, los fariseos. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, los lunes y los jueves, porque, según ellos, Moisés subió al Sinaí un lunes y bajó un jueves, y ellos conmemoraban en ayuno esos 2 días, el lunes y el jueves, el tiempo en que Moisés subió y bajó del monte Sinaí. Y algo curioso e interesante es que precisamente los lunes y los jueves eran los días de mercado en Jerusalén. Y la ciudad, imagínense, se llenaba de gente de esquina a esquina. Por lo tanto, era un día fantástico para que estos religiosos fariseos pudieran montar allí su espectáculo piadoso y que todo el mundo los viera. Que eso era lo que les gustaba. Ellos oraban en público, de pie, en las esquinas de las calles y ayunaban esos días precisamente 2 a la semana, lunes y jueves, los días de mercado en Jerusalén. Fantástico, repito, para ellos hacer un montaje espectacular de su piedad, entre comillas. Así que estos hombres tenían el ayuno como algo que les ganaba méritos, según ellos, delante de Dios. Y allí vemos al fariseo en el templo, por ejemplo, diciéndole: Dios, Señor, aquí estoy yo ayuno 2 veces a la semana, el lunes y el jueves. Por otro lado,
También están los católicos romanos que tienen otros ayunos, por ejemplo la Cuaresma, la famosa Cuaresma, en la cual según ellos conmemoran los 40 días que Cristo tuvo en ayuno en el desierto. Este es un ayuno parcial que los católicos romanos están obligados a observar según su tradición. También tenemos a los musulmanes que ayunan en el mes de Ramadán. Recuerden que es el 9º mes en su calendario. Ellos se abstienen de comer desde que el sol se pone hasta que el sol se vuelve a levantar. Y de acuerdo con la fe musulmana, este ayuno los acerca a la puerta del cielo, según ellos. No sé de qué cielo, pero ellos dicen que ese ayuno que ellos hacen en el mes de Ramadán los acerca a la puerta del cielo. Ok, por último, están aquellos que usan el ayuno como un medio de presión política, como lo hizo el líder hindú Mahatma Gandhi en la India en su época y muchos otros también. En nuestro país, República Dominicana, recuerdo a un director del colegio médico que hizo una protesta ayunando también. Y así, pero hermanos, cuando hablamos del ayuno, no nos estamos refiriendo a nada de esto, ya que en ninguna parte la Biblia nos manda a ayunar en periodos específicos, ni tampoco nos plantea una forma rígida de ayunar. La Biblia no nos plantea eso. Ok, si nada de esto es el ayuno, pastor, entonces, ¿qué es el ayuno? Esa es la pregunta que tenemos al aire. ¿Qué es el ayuno desde el punto de vista escritural? Muy bien, un autor lo definió de esta manera y lo proyecto ahí en pantalla para que ustedes vean la definición. Él dice, el ayuno es una abstinencia temporal de la comida y la bebida acostumbradas por razones devocionales. Repito, dice este autor que el ayuno es una abstención temporal de la comida y la bebida acostumbradas por razones devocionales. En un libro titulado El andar diario del cristiano, escrito por Henry Scudel, hay una buena definición también. Dice Henry Scudel que se trata de santificar un día para Dios a través de una abstinencia voluntaria, tanto de comida y bebida, como de deleites y labores comunes, con el propósito de que el hombre completo, pueda ser cabalmente humillado ante Dios y más fervientemente en la oración. Yo creo que esta definición está bastante completa, hermanos, porque fíjense que él dice o habla de que es una abstinencia, no solo de alimentos, aún hasta de labores comunes o acostumbradas, con el propósito de que nosotros podamos ir delante de Dios y humillarnos por completo en cuerpo y alma. O sea, el ayuno incluye la práctica interna, claro que sí, de dejar de comer, y también incluye la práctica externa de la humillación y la aflicción. En otras palabras, el ayuno se trata de un abierto reconocimiento de culpabilidad y de necesidad ante Dios y de una expresión de humillación. Por ejemplo, el día del Yom Kippur o día de la expiación en Levítico capítulo 16 era un día de ayuno. Vean lo que dice Levítico 16:29. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. ¿Qué es el día de ayuno? Un día de aflicción. Dios dijo, en ese día vosotros afligiréis vuestras almas. Por eso también, hermano, era un día donde no se debía trabajar porque el trabajo distrae. El trabajo distrae. Y no era un día de distracción, sino de reposo sagrado delante de Dios. Ahora bien, el ayuno en la Biblia es algo circunstancial y voluntario. Es decir, son las circunstancias las que nos indicarán cuándo debemos ayunar. En la Biblia no hay un patrón, digamos, definido en cuanto al ayuno. Es decir,
La Biblia no te dice, mira, tienes que ayunar en tal o cual día o fecha. No. Hay ayunos, por ejemplo, que son privados, como el que Cristo menciona en Mateo 6:16 en adelante. Pero también tenemos en la Escritura ayunos colectivos o públicos, como el mismo ayuno del día de la expiación que ya mencioné, o como el ayuno que encontramos en Hechos capítulo 14, versículo 23, que antes de elegir a los líderes de la iglesia, los apóstoles convocaron a un ayuno público. Pero también vemos en la Escritura que el ayuno puede ser de un día, puede ser de mediodía o puede ser de más días. Nosotros tenemos en la Biblia ayunos de un día, de 3, de 7, ayunos de 3 semanas y hasta de 40 días. Aunque, ojo, voy a aclarar algo al mencionar eso de ayunos de 40 días. Permítanme aclarar que solo 3 personas han ayunado 40 días. Moisés, Elías y nuestro Señor Jesucristo. Algunos estudiosos entienden que ellos fueron sobrenaturalmente asistidos por Dios para poder ayunar por todo o durante todo ese tiempo. Tiene que ser algo sobrenatural. Así que no es mi recomendación que un hermano ahora se ponga a ayunar 40 días y 40 noches. No es mi recomendación. El punto es que en la Biblia no existe, hermanos, no hay un patrón para ayunar o que te diga que debe ser de tantos días. No. O también puede ser total o parcial. Hay ayunos donde la persona se abstiene completamente de comer y beber cualquier tipo de comida o bebida, pero hay otro ayuno que no es así. Por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 10, vamos a leer allí. Allí nosotros encontramos un ejemplo de lo que es un ayuno parcial, que por cierto era un ayuno de 3 semanas y tal vez por esa razón Daniel no ayunó totalmente. Dice Daniel capítulo 10, versículos 1 al 3, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Noten lo que él dice aquí. No comí manjar delicado, literalmente no comí pan delicado. Aclaro, ellos hacían una diferencia entre lo que era un pan con levadura y un pan sin levadura. El pan sin levadura era un pan de aflicción, era un pan que no tenía mucho sabor. Y a eso se refiere Daniel aquí. Noten que en el caso de Daniel no fue una abstinencia total, sino que simplemente él se abstuvo de comer pan delicado, de comer carne y de beber vino. Por lo tanto, he aquí un ejemplo de lo que es un ayuno parcial. Claro está, hermanos, claro está que a nadie se le ocurra hacer un ayuno parcial de mediodía. Eso no funciona de esa manera. Voy a ayunar mediodía y voy a hacer un ayuno parcial. No, Daniel se pasó 3 semanas tomando lo que era necesario para poder subsistir. Era razonable. Muy bien, habiendo definido entonces lo que es el ayuno, creo que estamos claros ahí, yo quiero que pasemos a un segundo punto, el deber de ayunar. El deber de ayunar. Dice Marcos capítulo 2, verso 19, donde leímos al principio nuestro texto, Marcos 2, 19, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Se supone que el día de bodas debería ser un motivo de gozo, ¿no es así? No solo para los novios, sino también para sus amigos.
Esto fue lo que dijo Juan el Bautista en una ocasión cuando se refirió a sí mismo como el amigo del esposo, allá en Juan 3:29. Noten, la presencia del esposo es motivo de gozo. Así que mientras el esposo esté con ellos, no hay ninguna razón para que ellos ayunen, porque como les he dicho ya, el ayuno es un motivo de aflicción, no de fiesta, no de gozo. Entonces, ¿cómo van a poder ellos ayunar mientras estén disfrutando de su presencia? O sea, de la presencia del esposo en medio de una celebración tan hermosa como lo es la boda. Pero, hermanos, lejos de enseñar este texto que ellos no deben ayunar, más bien yo creo que nos muestra claramente que ese es ahora nuestro deber. ¿Saben por qué? Porque el esposo ya nos fue quitado. El esposo ya nos fue quitado. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Y dice Cristo, entre tanto que tienen al esposo, no pueden ayunar. Pero el Señor dice, cuando el esposo les sea quitado, ya nos fue quitado, entonces en aquellos días, y ya estamos en esos días, ayunarán. O sea, nosotros estamos ahora esperando su retorno. Lo que quiere decir, hermanos, que mientras el Señor tarda en venir, nosotros tendremos muchos momentos de aflicción y esos son los momentos en que debemos ayunar. Así que, si bien es cierto, no existe en la Biblia un mandamiento directo que ate al cristiano a ayunar, nosotros podemos derivar ese deber tomando en consideración las siguientes razones que les voy a dar a continuación. Pregunta: ¿por qué es un deber ayunar si la Biblia no nos manda a ayunar? Si no hay un mandamiento que ate al cristiano a ayunar. Entonces, ¿por qué es un deber del cristiano ayunar? Bueno, en primer lugar, porque el Señor Jesucristo dio por sentado que los suyos ayunarían. Eso es lo primero. La primera razón por la que es un deber para nosotros ayunar es porque el Señor Jesucristo dio por sentado, y lo voy a demostrar, que los suyos ayunarían. Fíjense lo que dice el versículo 20 de Marcos capítulo 2. ¿Qué nos dice allí? Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Ahora, ¿por qué decimos que ayunar es un deber? Bueno, porque el Señor Jesucristo dio por sentado, dio por sobreentendido que los suyos ayunarían. El Señor no ordenó en ninguna parte a sus discípulos, ayunen en tal tiempo o ayunen en aquel. Porque, como hemos dicho, el ayuno es completamente circunstancial y voluntario. Hermanos, son las circunstancias son las que nos van a decir es el momento de ayunar. Ahora, lo que sí podemos tener por cierto es que durante la ausencia de nuestro Señor tendremos aflicciones en nuestras almas que nos indicarán que el momento del ayuno ha llegado. Mateo capítulo 6, verso 16, dice Jesús, y mírenlo en pantalla: ¿cómo yo sé que el Señor dio por sobreentendido que los suyos ayunarían? Mateo 6:16, Cristo dice: y cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas. Y en ese mismo pasaje, en el versículo 17, dice: pero tú, cuando ayunes. ¿Ven? Jesús no manda ayunar. Él da por sobreentendido, Él presupone que los suyos van a ayunar. Por eso dice, y cuando ayunéis, y luego dice, pero tú, cuando ayunes. Cristo está dando por sentado, repito, que los suyos seguramente habrían de ayunar. Y ya eso pone sobre nosotros o sobre nuestros hombros el deber de ayunar. Pero en segundo lugar, nosotros vemos ese deber en el hecho
de que esa ha sido la práctica del pueblo de Dios en todas las edades. Esa es mi segunda razón de por qué es un deber para nosotros ayunar. Esa ha sido la práctica, hermanos, del pueblo de Dios en todas las edades. No solamente en el antiguo pacto, sino también en el nuevo. Por ejemplo, en el antiguo pacto, cuando los hijos de Israel fueron vencidos por los de Ai, ¿qué hizo Josué? En Josué 7:6, ellos expresaron su aflicción delante de Dios en ayuno y oración. Lo mismo hizo David cuando aquel hijo que tuvo con Betsabé, recuerden, enfermó gravemente. Según 1 Samuel 25, verso 12, dice que ayunó. Hasta el malvado Acab ayunó cuando escuchó la terrible sentencia que Dios pronunció sobre él y su casa a través del profeta Elías, allá en Primera de Reyes, capítulo 18. Nehemías también ayunó al ver el estado en que se encontraba la ciudad de Jerusalén, en Nehemías 1:4. Lo mismo hicieron los judíos en tiempos de Esther, cuando escucharon las amenazas de sus enemigos. Esther 4:16. Lo mismo hizo Daniel en Babilonia, capítulos 9 y 10. Y los ninivitas, cuando escucharon la predicación de Jonás y se arrepintieron, hasta los animales ayunaron en Nínive. Y si alguien piensa que esto es solamente en el Antiguo Testamento, solamente tendríamos que añadir a esta lista de nombres el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando iba a iniciar su ministerio y a enfrentarse cara a cara con Satanás, ayunó 40 días. O podemos añadir a la lista el nombre del apóstol Pablo, que en su currículum ministerial dice en 2 Corintios 11:27, en muchos desvelos y ayunos, dice Pablo. En muchos desvelos y ayunos. Cornelio, en Hechos capítulo 10, ayunó, y la iglesia primitiva también ayunaba. Así que hemos visto entonces, primero, una definición del ayuno, eso es lo que hemos visto hasta aquí. Segundo, hemos visto que es un deber del pueblo de Dios en todas las edades ayunar. En tercer lugar, veamos ahora los momentos en que debemos ayunar. Los momentos en que debemos ayunar. Miren, hermanos, si nos fijamos en el texto de Marcos capítulo 2, nos daremos cuenta que según lo que Cristo dice aquí, hay ciertos momentos en los que nos es apropiado ayunar. Hay momentos en los que es apropiado ayunar. Versículo 19 de Marcos capítulo 2. ¿Qué dice allí? Dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. No pueden ayunar porque es un tiempo de gozo y celebración. Hay momentos en la vida de un individuo en que no es apropiado que ayune. Claro que no. Pero eso implica también lo inverso, hermanos. Eso implica también lo inverso. Tiene que haber ciertos momentos cuando ayunar sí es apropiado. Hay momentos en los que ayunar no es apropiado, mientras el esposo está con ello. Pero eso también implica al revés. Tiene que haber ciertos momentos entonces cuando ayunar sí es algo apropiado. Y yo pregunto, ¿cuándo es apropiado entonces para un hijo de Dios ayunar? Esa es la pregunta. ¿Cuándo es apropiado para nosotros ayunar? Bueno, cuando nosotros rastreamos en la Escritura la práctica del ayuno, ya sea a nivel individual o colectivo, nosotros encontramos que el pueblo de Dios solía ayunar en las siguientes circunstancias. Vamos a verlo. Por un lado, y se lo proyecto en pantalla, el pueblo de Dios ayunaba cuando se encontraba en medio de un gran pesar por causa de su pecado delante de Dios. El pueblo de Dios, por un lado, ayunaba cuando se encontraba en medio de un gran pesar por causa de su pecado delante de Dios.
Miren, hermanos, cuando nosotros vemos el pecado en su verdadera dimensión, puede llegar a causarnos un dolor tan profundo que el ayuno no es algo forzado para nosotros. Podemos estar tan convictos de pecado que el deleite de la comida y la bebida perderá momentáneamente todo significado para nosotros. Y es en estos periodos, cuando somos entristecidos por Dios para arrepentimiento, donde es apropiado para nosotros ayunar. Hay momentos, hermanos, en que sentimos la lepra de nuestro pecado en una forma inusual. Y en esos momentos es apropiado que el pueblo de Dios venga delante de Él, no solo en oración, sino también en ayuno. Por ejemplo, vamos a la Biblia. Daniel ayunó en Babilonia como una expresión de dolor por los pecados del pueblo. Vean lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En ayuno, dice Daniel, busqué al Señor en oración y ruego, en ayuno. Cilicio y ceniza son cosas que ya pertenecen al antiguo pacto, pero el ayuno, la oración y el ruego obviamente siguen vigentes bajo el nuevo pacto. Lo mismo hizo Esdras, dice en Esdras 10:6 que no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Aquí había pecado y el líder Esdras convoca un ayuno y dice que él no comió pan ni bebió agua. ¿Por qué? Se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. También ayunaban, en segundo lugar, por otro lado, ayunaban como una manifestación, véanlo en pantalla, como una manifestación de profundo dolor, ya no por el pecado, sino por circunstancias adversas de la vida. Y esto es importante. Se ayunaba como una manifestación de profundo dolor por circunstancias adversas de la vida. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando David se enteró de la muerte de Abner, su amigo, que cuando le ofrecieron comida rehusó comer porque había sentido un profundo dolor, según 2 de Samuel 3:35? Dios ha puesto un mecanismo en el ser humano que cuando está profundamente dolido, pierde completamente el apetito. Eso no se puede ocultar. En las Escrituras también encontramos al pueblo de Dios ayunando en medio de circunstancias difíciles, como cuando fueron atacados por Moab y Amón en los días de Josafat. ¿Lo recuerdan? Dice que vino un ejército, un gran ejército sin número, para acabar con los israelitas, para exterminar a los israelitas. ¿Y qué hizo el pueblo? Dice que hombres, mujeres, niños vinieron delante de Dios, no solo en oración, sino también en ayuno. ¿Y saben qué? Dios les dio gran victoria. Dice en 2 de Crónicas, y lo pongo en pantalla, 2 de Crónicas capítulo 20, versículos 18, 21 al 22. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Eso fue después que proclamó el ayuno. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Noten, Josafat no se puso a calcular, cuántos carros de guerra, con cuántos carros de guerras ellos contaban. No. Ahora miren lo gracioso de esto. Ellos no ganaron peleando. ¿Lo vieron? Ellos no ganaron peleando, sino que mataron a los enemigos cantando alabanzas a Dios. Dios hizo su parte. O también pueden leer la historia de Esther y verán cómo la oración acompañada de ayuno juega un papel protagónico en toda la historia del libro de Esther.
Y en tercer y último lugar, podemos añadir que el pueblo de Dios ayunaba cuando necesitaba la dirección y la capacitación de Dios en medio de tareas difíciles. Ahí también el pueblo de Dios ayunó, no solo en medio de circunstancias adversas, sino también en medio de tareas difíciles. Por ejemplo, la iglesia primitiva, tanto en Hechos capítulo 13, verso 2, como en Hechos 14, 23, buscaron la dirección de Dios en el contexto de la selección de sus líderes. ¿Y cómo lo hicieron? En ayuno y oración. Ellos dijeron, hay que ayunar por esto, hay que orar. Hermanos, para concluir, en todos estos ejemplos vemos el mismo patrón. El mismo patrón. Estos hombres y mujeres no ayunaban para sobornar a Dios, no ayunaban para darle pena a Dios, para ablandar el corazón de Dios. No es para eso que ayunamos. Su sentido de necesidad y dependencia los llevó a hacer eso, a ayunar. Y ahora yo me pregunto, hermanos, para concluir, yo me pregunto, esta generación que no ayuna como ellos ayunaban, ¿será que somos más poderosos que ellos? ¿Será que somos más autosuficientes que ellos? ¿Será que tenemos menos cosas de qué arrepentirnos? ¿O será que tenemos menos dificultades que enfrentar? ¿O será más bien que somos una generación más soberbia? Que somos una generación que tiene una visión más ligera del pecado y una generación que tiene una visión más ligera de los asuntos que tienen que ver con nuestras almas. Hermanos, mis hermanos amados, somos una raza de gente necesitada. Eso es lo que somos. Y por esa razón necesitamos buscar el rostro de Dios en oración. Y en ocasiones tendremos que hacerlo en una forma especial, apartándonos de todas las cosas para dedicarnos con más ahínco y sin estorbo a tener más comunión con Él. Eso es ayunar. Eso es ayunar. Y lo necesitamos. Claro, hay personas que no pueden por causas, de salud, pero busque a Dios en oración. Ahora, si puedes hacerlo, habrá momentos en los que tú tendrás que buscar el rostro de Dios y consagrarte más a Él a través de esta disciplina espiritual, la oración y el ayuno. Mis amados, yo espero que hayan entendido este tema y que el Señor nos ayude de verdad a ver más agudamente, más de cerca, nuestro sentido de necesidad. Hermanos, amigos, todo el tiempo necesitamos a Dios porque somos una raza de gente necesitada. Es un deber para el cristiano también, no solo orar, sino también ayunar. Que Dios nos bendiga.